ampliar el debate de los diferentes temas, referirnos a iniciar el debate nuestro por el análisis, como decíamos ahí, del tema fundamental que es nuestro trabajo político ideológico y cómo logramos su concreción en la base. Y para ello hay un grupo de compañeros que han solicitado la palabra. En nuestras universidades, hoy por hoy, donde todos sabemos que son puntos de lanza para el trabajo de la subversión, para todo el trabajo de atraer a los futuros profesionales en función de intereses no favorables para la sociedad. Sin embargo, ahí es donde debe jugar el papel todo este trabajo político ideológico. Creo que como parte de ese diagnóstico ideopolítico hay que tener bien claro que debe ser a partir del trabajo particular, pormenorizado, hombre a hombre, intencionado, de manera que todos y cada uno de los miembros de la organización se conozca previamente cómo es su proyección. Hoy no debemos partir que sucedan malas prácticas y nosotros no estemos en previo aviso a cualquier situación que pueda suceder. Creo que nos ha dado mucho fruto la reunión que se hace de organización de apoyo, nosotros le llamamos con los factores. Ese trabajo que se hace con los factores, donde en el área de la sección sindical se une el quehacer del partido, de la administración, de la FEU, de la FEN, porque en nuestra universidad tenemos FEN también, todo ese trabajo sólido, concreto, a partir de las interacciones. Véase, por favor, interacción como sistema de influencia que se ejerce entre cada uno de los miembros de una organización. Porque ahí podemos decir interacción, escuchar el criterio de aquel. No, interacción con una comunicación eficiente, que también me parece, desde nuestro modesto criterio, que la interacción y la comunicación es esencial en el trabajo político ideológico. Una palabra no bien interpretada puede crear un ruido en el sistema, y es lo que hay que evitar en el trabajo político ideológico. Nunca podemos ser, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque nos convertimos en demagogos y no pedagogos. Es complejo, pues todo se relaciona y todos se relacionan. Ahí no es cacofonía, sino dos ideas. Todo se relaciona y todos tienen que interactuar en él. Está presente en todas las áreas de resultados clave de la universidad y puede conducir al éxito o al fracaso de una organización y una institución. Y ahí le va la vida a la Revolución Cubana. Muchas gracias. Por eso tenemos que asegurar que conduzca al éxito y perfeccionar todo lo que sea necesario. Y como se dice, y como lo hemos estado evaluando, tenemos que cambiar muchos de los aspectos y la manera en que hacemos ese trabajo. Muchas gracias. Le damos la palabra, decía, adelante. Se nos plantea en la mañana de hoy hablar sobre cómo podemos perfeccionar la política ideológica a partir de enaltecer el carácter ético que plantea el documento que acabamos de hablar, de estudiar en la mañana de hoy. Definitivamente tenemos que recurrir a la cultura. Definitivamente tenemos que ir a la autopreparación de nuestros dirigentes sindicales, ya no en política de cuadro, sino en la cultura y en la historia de nuestro país. Cada dirigente sindical tiene a su favor que es un líder sacado por los trabajadores. Ya tiene una primera batalla ganada, que es la batalla de sus trabajadores a favor de él. Pero entonces, ¿cómo hacer trabajo político ideológico sin estudiar, sin saber la historia, sin conocer la historia? Es importante, vital en estos tiempos para el trabajo político ideológico, como nos llamaba Alfredo Guevara, a dedicar al menos 1 hora al día en la historia de la cultura de nuestro país, y la cultura en su sentido amplio, del que habló Martí y del que han hablado todos nuestros líderes revolucionarios, los vivos y los que no están. Yo creo que es importante recurrir a esa fuente, de la misma manera que hablamos de los lineamientos. Tenemos herramientas actuales para esta batalla, pero ¿cómo luchar sin saber qué decirle a los trabajadores? Sin saber la historia, ¿cómo contrarrestar a ese enemigo que sí ya sabe dónde están los puntos débiles porque nos estudian?
están enfocados en la juventud, están enfocados en hacernos pensar que nuestro país no tiene futuro. ¿Y dónde están las herramientas? Si las tenemos, están en la historia y en la cultura de este país y hay que recurrir a ellos. Tenemos que pensar y tenemos que estudiarnos y las herramientas, insisto, están ahí. A veces dedicamos un tiempo grande para la cotización, cuando también tenemos que dedicar un tiempo grande para estudiar los discursos de nuestros directivos de la revolución y líderes revolucionarios. Los discursos de Martí sí hay que seguirlos estudiando, su pensamiento. La historia de Lecuona hay que estudiarla, porque como contrarresto la música que no debemos escuchar, si yo soy incapaz de saber la fortaleza que tiene hoy la música cubana, la música, la literatura, la revolución. Porque ese cartel que dice los sindicatos tienen que ser la revolución, nos está diciendo que los sindicatos tienen que ser como es la cultura de este país, como son los signos de identidad de nuestro país. Y eso no lo podemos perder. Reitero, ganamos, nuestras masas de trabajadores decidieron que fuéramos nosotros sus representantes. ¿Cómo lo vamos a representar? Con el silencio. ¿Cómo los vamos a representar sin el conocimiento? Hoy es más importante la cultura de las ideas. Y esas son herramientas que tenemos ahí y no podemos perder. Es verdad que no es fácil, a veces queremos ver una telenovela, pero tenemos que también hacernos conciencia de que es importante leer el libro Dialogar, Dialogar de Alfredo Guevara. Y yo creo que más allá del discurso, más allá de que estamos en contra del delito y que los trabajadores firmen que son 140 los que están en contra del delito, tenemos que hacer cosas más puntuales. Yo les quería comentar lo que hacemos nosotros. Nosotros, a partir de toda una serie de situaciones que se nos dieron como empresa en el tema del delito y la corrupción, comenzamos a hacer la cruzada de la dignidad, donde los directivos administrativos y los factores están discutiendo con los colectivos de trabajadores acerca de estos temas. Pero de los temas puntuales, como hablaba otro compañero, de lo que ocurre en nuestra institución. A esto se suma, porque hablamos de valores, pero ¿qué hacemos para los valores? Está el valor lindo del pueblo cubano, de la solidaridad, la humanidad. Tenemos la imagen de que los artistas siempre tienen un carro y tienen más dinero que nadie. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos para entonces cambiar? Hablamos de que hay que luchar por la imagen Cuba. Tenemos un proyecto que se llama Ellos Necesitan Sonreír, porque lo demás lo tienen bien resuelto. Y nos referimos a los niños enfermos de cáncer. Al hospital oncológico vamos todos los meses, una brigada de artistas. Ahí va Juan Formel, ahí va Jaila, ahí va Pablo FG con nuestros trabajadores. Nos sentamos en el piso de ese hospital a alegrarle la vida a esas madres y a esos niños. Los artistas descubrieron cuán bello resulta esta historia, de la misma manera en que los padres y los niños descubrieron que necesitaban de estos encuentros donde se olvidan del suero, pero donde los enfermos y las enfermeras nos dicen, al otro día que ustedes llegaron, los artistas al retratarse, los niños al retratarse con Pablito o con Jaila o con Formel, se les cogió mejor la vena a la hora del tratamiento. Yo creo que estos son ejemplos que tenemos que retomar más allá del discurso y pasar a la acción. Inés María Delgado, de la Universidad de Oriente. En la práctica encontramos que el trabajo sindical se dificulta porque la administración en muchas ocasiones pues nos pone trabas que en cuanto a desempeño de las personas que trabajan en el movimiento sindical en la base. Pero además estos cuadros son nuestros afiliados de las secciones sindicales y en muchas ocasiones no se sienten como los afiliados que son. Por lo tanto, yo insisto en la necesidad de valorar la inclusión de elementos sindicales
en la formación de estos cuadros en las diferentes instancias, diferentes niveles de formación, perdón. Buenos días. Félix Sierra González, Sindicato Agropecuario, no estatal, modalidad carretillero. Mi experiencia, bueno, mi exposición se va a tratar sobre la experiencia de los trabajos no estatal. Nosotros, la sección sindical mía está constituida por 25 compañeros. Los 25 somos jóvenes. La mayoría no tenían vínculo laboral ni sindical. Entonces, esos compañeros nos hemos vinculado, nos hemos asociado a la sociedad. Se nos acercó el sindicato porque teníamos visibles problemas de pensamiento, de parecer. Entonces nos organizamos, se nos acercó el sindicato, la CTC, nos organizó, nos orientó, nos guió, nos dio hasta asesoría jurídica para desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Como trabajador no estatal. Ahí nosotros fuimos logrando, nos constituimos. De cierta manera aquí vemos, ¿no?, el trabajo político ideológico que estamos incorporándolo, ¿no?, a la sociedad, y vemos que da al sistema político y a la nueva forma económica, ¿no?, de gestión. Y se me hace difícil. Pero hemos tenido un saldo. Hemos tenido un saldo positivo. Primero, tú decías, un grupo de compañeros que se incorporaron, que de manera activa comienzan a participar, que tienen la posibilidad de plantear sus problemas con los órganos de relación. Sí, cómo no. ¿Y qué ha significado entonces para ti el sindicato? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha aportado? No. ¿Vale la pena ser afiliado al sindicato? Cómo no. Nos ha representado muchísimo, nos ha ayudado muchísimo en nuestro trabajo, en nuestra labor, porque ya le digo, nos dio asesoría jurídica y no cometemos indisciplina, no caemos en ilegalidades. Nosotros ahí en la área de atención, en la área que trabajamos nosotros hemos logrado trabajar con la comunidad, hemos eliminado microvertederos ahí, inclusive dentro de la sección de sindical hay delegados de la circunscripción, hay delegados del Poder Popular, hay militantes del partido ya, ¿me entiendes? Entonces hemos logrado, ¿no? Hemos tenido logros, nos falta muchísimo prepararnos, organizarnos, imagínense, es muy grande. Está bien, ¿cómo no? No. Es decir, una vez más hemos demostrado que esta nueva forma que ha surgido en nuestro país, que se ha ido ampliando, también va a contribuir de manera consciente, como nosotros decimos, a esta revolución que estamos construyendo todos. Es decir, hay que verlo dentro y unido con nosotros en función de continuar perfeccionando nuestro modelo económico. Bueno, le damos la palabra al compañero Benigno Rodríguez, Santiago de Cuba. En la emisora Radio Coral, en la Sierra Maestra, tenemos experiencia muy digna, que es importante que se tengan en cuenta, porque en definitiva no se trata de proyectar y reconocer a través de un medio de prensa nacional, como lo dice el informe, trabajador, a aquellas personas que se destacan. Y dentro de la labor política e ideológica constituye algo de inestimable valor promover a aquellos choferes, a aquellas personas que están en la base, porque yo tengo experiencia muy linda de choferes que prácticamente están desafiando la vida, cargando café, cargando bolos en la Sierra Maestra, y cuando lo publicamos simplemente por la emisora Radio Coral, que se escucha donde solamente habitan 35.000 habitantes, ellos sienten un reconocimiento enorme y me dicen, después que escuchan el trabajo, me dicen, hoy me siento héroe nacional del trabajo. Hoy me siento un hombre reconocido, porque a veces en la sección sindical me pueden dar un diploma. Sin embargo, el mayor diploma que me pueden dar a mí es que esta comunidad del territorio de Guamá sepa el riesgo que yo corro para garantizar que la empresa forestal integral de mi municipio cumple el plan técnico económico. O, ¿por qué no?, aquel médico
o aquella asistente dental que va a una comunidad montañosa, Pinar de las Canas, La Alcarraza, y usted lo ve que a veces montan el sillón para asistir estomatológicamente a las personas, lo montan en un animal, un équido cualquiera, y llegan hasta allá y la actividad de ellos resulta de impacto. Eso, nosotros tenemos que lograr que cada municipio del país, cada sección sindical, cada secretariado municipal de la CTC en los territorios, no se proyecte cuando viene un congreso, simplemente ir allí, dar una bandera en un medio de prensa y decir, ustedes son la voz del 20 Congreso de la CTC en este caso, pero lo hace la federación, lo hacen todas las organizaciones. Por tanto, yo le propongo a mi Congreso de la CTC que tenga dentro de las prioridades del trabajo potenciar el uso de los medios de difusión masiva como una manera digna de estimular el trabajo y por lo menos que las personas reconozcan que cuando se pone un ejemplo de alguna persona que tiene trascendencia e impacto en la labor que realiza, eso lo estimula mucho más. Pero es que no solamente esto tiene un impacto en una emisora de radio, eso alcanza otros territorios y la dimensión es superior. Cuando lo publicamos a través de una página web, he visto cómo médicos que están en la selva en Brasil me dicen, Benigno, tú no sabes lo que ha representado para mí ver a mis compañeros haciendo revolución en mi tierra. Eso me ha inspirado mucho más en seguir cumpliendo esta misión internacionalista que estoy haciendo aquí en Brasil. Juana María Blanco, de la provincia de Santi Espíritu, pertenezco a una UPC cañera. Tengo una finquita con 9 trabajadores, donde esa finca es altamente rentable por más de 30 años, consecutivamente, sin perder la rentabilidad. Uno de los trabajos político-económicos que nosotros llevamos allí es demostrarle a nuestra sociedad cuánto bueno puede ser el hombre cuando el hombre es atendido como tiene que ser. Uno de los mayores puntos que yo llevo allí en el trabajo que llevo con ellos es, primero que nada, la atención que yo le doy a ese hombre para yo poderle exigir a ese hombre, por lo cual yo quiero que nuestro centro salga a flote. Ahí le demuestro que yo los atiendo a ellos, pero ellos tienen que producir para ayudar a que nuestra revolución salga del problema que tenemos, produciendo más para así poder sustituir alimentos que son exportables y que podemos producir muchos de ellos. Allí nosotros tenemos, ese centro es mixto, ese centro produce más de 20 y pico renglones alimentarios, donde la mayor parte de las producciones son en cerdo, ganado mayor, caña me estoy dedicando ahora, voy a aportar la primera caña a la zafra esta que estamos haciendo, que es una caballería que sembré ahora. Estoy limitada por las tierras, no tengo mucha tierra, pero la que tengo la aprovecho al máximo. En la que tengo 2 caballerías nada más. De esas 2 caballerías, una está dedicada a caña, ya tenía una parte dedicada a ella y la otra la acabé de sembrar el año pasado. En febrero la sembré y ya la voy a cortar en el mes de abril. Este centro tiene 9 trabajadores. Nosotros estamos vinculados a ingresos menos gastos. Nosotros devolvemos hasta el salario que devengamos para atrás, porque esos trabajadores reciben el 80% de las utilidades de lo que ellos producen. Los renglones que producimos, la carne de cerdo la entregamos al porcino y la otra parte a la alimentación de los trabajadores de la VPC. Una VPC que está conformada con 187 trabajadores. En estos momentos quiero decirles que los alimentos que esa VPC recibe para ese colectivo de trabajadores, lo único que yo no le sirvo a ese colectivo es el arroz. No dejando así de no sembrarlo, lo siembro, pero para el autoconsumo de mis trabajadores y de su familia, porque tengo poquita tierra y en unas cañadas es donde pude hacer unos diques y ahí resolverle a ellos los problemas de ellos y de su familia,
porque cuando usted le resuelve los problemas al hombre y a su familia, ese hombre no puede estar inventando de perder de trabajar ni nada, porque allí tiene su problema resuelto. Si el hombre se me enferma, ese hombre yo le doy atención en su casa, hasta incluso llevarlo al médico, y si no tiene con qué, comprarle las medicinas, que no ha sido, no muchos a los que le he tenido que comprar la medicina, porque quiero decirle que ellos cogen utilidades bastante grandes. Tengo cierres que hago de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, cuando vendo los toros, de repartir entre 8 o 9 trabajadores, 80,000 pesos de utilidades, donde esos hombres han recibido en... donde esos hombres han recibido en el año 20 y pico mil pesos, 23 o 24,000 pesos de utilidades, recibiendo un préstamo de 450 pesos mensual. Ellos, ese salario se le presta 15 pesos diarios. 225 pesos cobran quincenalmente. Quiero decirles que ellos ya en estos momentos tienen al 100% en la GMTT y el sindicato pago. Tengo 3 edades en los trabajadores. Me gusta tener jovencitos de media edad y de edad más avanzada. ¿Por qué hago eso? Buscando que cuando los entro jovencitos estén dentro de personas de más edades, para que esas personas me lo ayuden a preparar. Cuando veo que haya algo en contra de esos jovencitos, le digo al que esté acosándolo que no lo pusimos allí para destruirlo, sino para prepararlo. Que la que decide... que la que decide si sigue o no soy yo, porque tú sabes cuál es el problema, que como ellos están vinculados a la producción, me hallo mal porque estoy de espalda hacia todos y de frente para acá. Como ellos están vinculados a la producción, ellos mismos se encargan de que cuando el trabajador no es largo igual que ellos, enseguida quieren desaparecerlo. Y entonces yo les digo, si lo desaparecen de, por ejemplo, están cortando caña, yo lo traigo a pastorear con carnero, o lo pongo a cuidar puerco y me es útil si a mí, si yo entiendo que me sirve y que es jovencito y que tengo que prepararlo, porque todos no pueden venir sabios ni saber la actividad que van a hacer. Yo les hago un llamado a nuestra revolución. Yo viví 11 años del capitalismo, no me gusta hablar de esto porque lloro, pero quiero decirle que el que haya vivido aunque sea un año nada más de aquello, no tiene hora, ni día, ni nada para enfrentarse a todo lo malo que alguien quiera hacer contra esta revolución tan linda que Fidel nos dio. Por eso les hago un llamado a todos, hagamos todo lo que sea necesario y queramos nuestra revolución y defendémosla hasta que nos muéramos. Esos son los valores que nosotros defendemos, y esos son los valores que representa ese símbolo que para todos los trabajadores cubanos es un orgullo, que es el símbolo ese de ser héroe, heroína del trabajo, ese valor trabajo, eso que queremos que entiendan, que conozcan y además que lo logren traducir en una conducta permanente, y que ayudemos a los jóvenes que se incorporen, y que ayudemos a todo el mundo a realmente ubicarse, que lo más importante, como se nos ha dicho de este trabajo ideológico, es precisamente entender que tenemos que hacer productivo, tenemos que hacer que se produzca lo que necesitamos para mantener realmente la economía de nuestro país. Y para participar activamente, que ha sido uno de los aspectos más debatidos durante el documento base por nuestros trabajadores, cómo hacer esa participación más consciente, más efectiva, para lograr ¿qué cosa? Que la economía avance. Y para sentirse parte, que el trabajo ideológico nosotros tiene que pasar porque realmente estemos conscientes que somos parte de lo que tenemos que transformar, y que si nosotros no estamos en función de eso, no vamos a lograr el cambio que se nos está demandando de todos en nuestra participación activa en esta transformación de la economía. Carlos Reyes Capote, secretario del Buró de la Universidad de Granma. Yo me quiero referir a que el trabajo político ideológico se basa en el trabajo con el pensamiento, sentimiento de las personas
y que se traducen en el modo de actuación. Nosotros no podemos permitir que el trabajo político ideológico se nos convierta en una consigna, porque pierde el sentido. ¿Qué es lo que nos ha pasado algunas veces? Yo creo que el trabajo político ideológico es concreto, es sistemático y es de toda la vida. Hay quien piensa que cuando no tengamos imperialismo se acabó el trabajo político ideológico. No, eso es un error. El trabajo político ideológico está en la eficiencia de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros estamos en presencia de una clase obrera revolucionaria, luchadora, comprometida con el socialismo, que tiene plena conciencia que es el único sistema viable a los problemas que tienen los pueblos y que además confían en la revolución. Ahora, en los momentos actuales, tenemos un contexto internacional y nacional que pesa sobre la vida de nuestros trabajadores. ¿Y cómo el sindicato puede resolver o ayudar a los trabajadores a resolver un grupo de problemas? ¿Y cómo puede ser un trabajo político ideológico concreto? ¿A partir de qué? De exigirle que cada cual haga lo que le corresponda con eficiencia. Lo haga el sindicato, lo hagan los trabajadores, lo haga la administración y los demás organismos que nosotros tenemos en nuestras instituciones. Para esto hay que representar bien a nuestros afiliados. Para esto nosotros tenemos que perfeccionar nuestro sistema de estimulación. Tiene muchas trabas, no utilizamos todas las vías posibles. A veces tenemos el presupuesto y la finanza y no hay mercado, aunque no lo material es toda la solución del problema, pero sí es parte. La compañera que me antecedió lo demostró, que lo material resuelve, porque eso es lo que hoy nosotros nos sustrae de nuestro trabajo. Hay un profesor trabajando, tiene un grupo de problemas y ese no se consigue. Hay que mejorar también y hay que ver con ello cómo nosotros resolvemos sus planteamientos, que a veces prolongamos las decisiones porque competen con el organismo nacional y cuando lleva a veces ni existe el que lo hizo. Ya el problema está resuelto porque el que lo pensaba se murió. No, yo creo que hay que darle un tratamiento rápido, urgente a esa situación, que siempre no hay problema sin solución, nos ha enseñado nuestra dirección del país. Lo que no siempre, la solución del problema es algo material, puede ser una explicación. Y yo considero que el sindicato de este punto puede ayudar mucho, puede tratar de que los trabajadores respondan a los objetivos fundamentales. Y en las universidades tenemos una doble función: la educación a esos trabajadores y la formación de un profesional competente y comprometido con la revolución. Hoy nosotros tenemos un gran problema en las universidades, que fue uno de los mandatos que nos hicieron los compañeros antes de salir para acá. Todos sabemos que las universidades exportamos un grupo o salen a cumplir misión un grupo de profesores a través de la asistencia técnica. Hay un grupo que con las medidas que se tomó de la venta de los carros están perjudicados, están descontentos, quieren jubilarse, porque son doctores, titulares. Hay compañeros que no habían comprado los carros porque no tenían vivienda y no tenían donde guardar el carro. Conozco de un caso que compró vivienda, hizo garaje, pero ahora no puede comprar el carro. O sea, ya no existe. ¿Qué yo propongo como sindicato? Que se valore, que se le dé un tratamiento diferenciado a los que hoy tienen carta y a los trabajadores que salen a cumplir misiones, porque estos compañeros además aportan a la economía del país. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que nosotros tenemos que salir de este Congreso comprometidos a ir transformando el trabajo político ideológico en modos de actuaciones concretas en el lugar que le toca a cada trabajador, a cada dirigente y a cada cuadro. En el lugar que le toca, por supuesto, transformar. Era lo que quería decir a partir de que he escuchado un grupo de intervenciones que me han permitido expresar que cada uno de nosotros, contribuyendo en el lugar que le toca, podemos entonces contribuir con que el socialismo cubano sea realmente próspero y sostenible. Si no, no lo vamos a lograr. Gracias, Tani. Bueno, le damos la palabra a Dania Leiva, de la ciencia.
Nosotros somos un país donde la unidad ha estado presente en nuestra historia, pero hoy la sociedad cubana es una sociedad compleja y heterogénea, sobre todo por la diversificación de los actores laborales. Aquí me llenó de satisfacción la experiencia del compañero cuentapropista y de otras experiencias del cuentapropismo y de otras experiencias no estatales. Nosotras tenemos que garantizar que esa unidad no se nos vaya de las manos con esta diversidad de actores laborales. Y me parece a mí que, retomando un concepto también marxista, la organización sindical existe para unir a los trabajadores, a unir a todos los trabajadores, obreros, intelectuales, trabajadores no estatales, o sea, el amplio espectro de trabajadores. Me parece importante que nosotros discutamos con fuerza el tema de la unidad. El otro tema, y discúlpenme, es el tema que tiene que ver con el control obrero. Es una tesis leninista, pero estamos hablando de indisciplinas, ilegalidades, estamos hablando de que tenemos niveles de corrupción, pero tenemos que hablar de ese papel participativo de los trabajadores, controladores nosotros mismos, tomadores de decisiones nosotros mismos. No podemos dejar nuestras empresas solo en la dirección de la empresa. Tenemos que estar involucrados en todos los procesos. No solo permitir la participación de los trabajadores en asamblea de afiliados. Coincidimos que es el espacio real para esa participación, pero no es el único. Tenemos que crear al interior de los colectivos laborales otros espacios de participación real, donde nosotros mismos controlemos toda la gestión de la entidad. Otro tema es elevar la cultura del trabajo, también un concepto dado por Lenin en su obra Una gran iniciativa. Le damos la palabra a Consuelo Baeza, de Villa Clara. Durante la discusión del documento base a este propio Congreso, se reafirmó la decisión de los trabajadores cubanos en seguir aportando y preparándose para la defensa de la patria de forma voluntaria y consciente, aunque se realizaron algunas sugerencias que se recogen en el informe que ya hemos tenido la oportunidad de leer y que vamos a discutir en la mañana en horas de la mañana. En ese informe, como es lógico, algunos trabajadores hablan de flexibilizar el aporte, de modificar el bono, de lograr una mayor divulgación periódica de la utilización de este financiamiento que de manera, digo yo, majestuosa y sistemática lo ha hecho la central, por lo menos a nivel nacional, en los consejos nacionales. Siempre tenemos todos los años la oportunidad de que están los compañeros del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias rindiendo cuenta de cómo se utilizan esos fondos, y yo pienso que la mayor debilidad nuestra es que después eso no se transmite a la base. Ciertamente, durante el proceso de discusión con los trabajadores del proyecto del documento base, ese tema fue bastante recurrente, fue ampliamente debatido. Existen en los trabajadores, primero, algunos conceptos que en nuestra opinión fueron quedando claros, pero que nosotros debemos ratificar. El primer concepto es que estamos hablando de que el aporte que se puede dar a la patria tiene que ser un aporte consciente, porque debemos tener claro que nuestro primer deber por conciencia es precisamente de la defensa de nuestra revolución que está amenazada, y eso es algo que los trabajadores también tienen que entenderlo. Sin embargo, la crítica fundamental no estaba en que los trabajadores no estuvieran conscientes de que eso era imprescindible, es imprescindible para seguir manteniendo viva nuestra revolución, sino que la tarea se había formalizado. Y ahí es donde recibimos la mayor cantidad de críticas. Por lo que ustedes tienen en el proyecto de acuerdo varias modificaciones que se están proponiendo a cómo se hace esa tarea. Pero la parte de hacer la tarea realmente como algo consciente depende de cómo los dirigentes sindicales y los trabajadores estemos en capacidad de transformar y cambiar métodos y estilos de hacer la tarea.
Porque el contenido está claro, y si está claro, ¿por qué no podemos cambiar esas cosas? ¿Por qué no podemos lograr que todas las generaciones entiendan lo importante de su aporte y que su aporte es una expresión también de conciencia y de compromiso? Entonces nos parece que con lo que está recogido pudiéramos más tarde, cuando se le presente a ustedes el proyecto, si consideran que procede. Y sobre este tema nos parece también que se ha hecho una presentación, digo, fue de los más ampliamente debatidos durante la discusión del documento base. En estos momentos nosotros hemos recibido la solicitud del secretario de una sección sindical de carretilleros pidiendo unir a nuestra sección sindical todos los carretilleros conjuntamente, disolver esa sección sindical e incorporarla a nuestro sindicato. Porque nuestro trabajo se basa en que nosotros no tenemos una empresa donde llamar. La representación nuestra es el sindicato. Y si nuestro sindicato es fuerte, si nuestro sindicato es creíble, entonces así, de ese modo, podrá progresar. Porque cuando tenemos un problema, ¿a qué empresa llamamos? Cuando ponen una multa, por decir algo, ¿a qué empresa llamamos? Cuando hay una falta de un producto, ¿a quién llamamos? Cuando hay cualquier problema, ¿a quién llamamos? Y entonces debemos partir de que el sindicato tiene que defender al trabajador, tenga o no tenga la razón. Pero este concepto de que tenga o no tenga la razón quiere decir el reconocimiento a lo justo. Porque si no tiene la razón, hay que hacer valer la condición de ese trabajador. ¿Cómo es el trabajador? Existe el que si se equivoca y hay quien actúa mal. Eso hay que deslindarlo bien en este aspecto que estamos diciendo. Nosotros hemos tenido ahí concretamente un impacto social en esa localidad. Esa es la parte que corresponde a mi sindicato. Que nosotros, modestia aparte, consideramos que nuestro sindicato es creíble y que está trabajando por lograr lo que la revolución necesita. Trabajo, trabajo y más trabajo. Esa es una parte. La otra parte a la que yo quería referirme es un hecho que traigo aquí, como había dicho, la encomienda de los trabajadores agropecuarios y del pueblo donde yo vivo acerca de las medidas de carácter organizativo que está aplicando el Ministerio de la Agricultura en esa provincia. ¿Cuál es el daño que causaría trasladar la UEB Camilo Cienfuegos distante a unos 15 kilómetros del lugar y ponerla allí para que dé continuidad al carácter identitario histórico que tenía esa empresa como factor cohesionador y motivo de vida allí? ¿Saben cuál es el daño? Ahorrar 13.000 litros de petróleo, porque el 90% de sus trabajadores son de allí y sus áreas comprenden ese lugar. ¿Cuál podría ser el daño que se creara al poner allí una UEB cañera para dar cumplimiento al lineamiento 209 del Congreso del Partido por el acercamiento de la tierra del Central Harley, que permitiría en un plazo de 3 años aumentar en 20.000 toneladas de azúcar las 16.000 que en este año está programado que produzca ese ingenio, con tierra que potencialmente tienen más rendimiento, tanto desde el punto de vista industrial que como desde el punto de vista agrícola. Hoy la UPC Hermano Cruz y Comandante Cruz de Sanguilí, a 55 kilómetros de allí, tiene rendimiento de 46 toneladas. Y las de allí potencialmente pueden dar 95 con condiciones de riego de 14 kilómetros de riego, 3 micropresas y una presa que no lo tiene Harlem ni lo tiene Sanguilí. Y eso podría darle continuidad a la vida de ese pueblo. Entonces, ¿cuál es el daño? Ahorrar 3 millones de pesos al costo de la tonelada de azúcar de Harlem. Hasta ahora, ya voy a terminar, sí. Hasta ahora no hemos logrado que los compañeros de la agricultura ni a Cuba escuchen estos planteamientos. Lo pedimos aquí y alertamos en esto. Sin el pueblo no hay revolución. Si el pueblo no se escucha, se pierde el consenso. Y si perdemos el consenso, se pierde la unidad, que es la fuerza que mueve esta revolución. Porque esta revolución sigue siendo la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Gracias. Recuerdo, estábamos viendo ahora con algunos compañeros que en la conferencia de Artemisa se abordó el tema. Se quedó en la creación de un equipo que iba a evaluar toda esa situación. No obstante, yo le propongo a esta comisión trasladar este planteamiento a la comisión número 2 y que, bueno, se le dé el procedimiento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos sindicatos de estos mal llamados independientes y que nosotros tenemos que aclarar muy bien. El movimiento sindical cubano no escapa a la intención del enemigo de crear una oposición en Cuba, como estrategia muy conocida, que está muy clara. Por tanto, es cierto que supuestos
individuos han intentado crear supuestas organizaciones sindicales interpretadas para nosotros mercenarios al servicio de una potencia extranjera, porque reciben dinero, financiamiento, tenemos nombres de cada uno de ellos, supuestas organizaciones sindicales como la CUTC, Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, Solidaridad de Trabajadores Cubanos, Consejo Obrero Nacional Independiente de Cuba, Comisión Cuba, Coalición Sindical Independiente de Cuba, todos mercenarios al servicio de una potencia extranjera. Ahora, ese es un tema. Cuando se hablaba de las debilidades y las vulnerabilidades que tenemos nosotros, y cuando a ella hacía la referencia, y ahora aprovecho, que usted decía, bueno, aquella persona le decía, es una lástima que con tu buena intervención, es una lástima que estés en la Comisión 4. No, porque nosotros no podemos ver esta comisión separada de la economía, no la podemos ver separada del tema de los asuntos laborales y sociales, no la podemos ver separada de la afiliación. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando comenzaron las primeras intervenciones, aquí se habló que el enemigo, donde hay debilidad en un colectivo laboral, ahí está la papa podrida, entra. Bueno, nosotros cuántos trabajadores que no hemos logrado afiliar tenemos en los colectivos laborales. Y estos supuestos sindicatos independientes, para nosotros, mercenarios al servicio de una potencia extranjera, ahí tienen potencialmente la grieta de nuestra vulnerabilidad. Por eso la afiliación es la tarea principal del movimiento sindical. Y ahí tenemos nosotros una debilidad. Tema convenio colectivo de trabajo. Las críticas internacionales es que la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos son dependientes del gobierno, del partido, porque nosotros el convenio colectivo de trabajo no funciona. Ahora, el convenio colectivo de trabajo funciona en todos los lugares. Nosotros usamos esa herramienta como verdadera herramienta para representar a los trabajadores. Entonces son debilidades que nosotros tenemos y que a partir de este Congreso nos tiene que dejar muy claro que nosotros tenemos que transformar radicalmente. Tema trabajo voluntario. ¿Por qué nosotros tuvimos que transformar el tema del trabajo voluntario? Porque entonces convocábamos un trabajo voluntario con 500 trabajadores, los sacábamos de los servicios y al final en la guardarraya habían sentado 300 porque nada más había machete y asadón para 100. Entonces, o sea, nosotros tenemos que reconocer las debilidades del movimiento sindical y ahí es donde viene la vulnerabilidad para que nuestros enemigos entren. Y todo esto tiene que ver con el trabajo político ideológico. Compañeras y compañeros delegados, primero agradecer la posibilidad que nos han dado de participar en este debate, que yo creo que ha sido un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio democrático también, y donde se ha expresado la capacidad, el talento, el compromiso que tienen nuestros trabajadores y también los dirigentes de la clase obrera. Yo creo que cualquier cosa que vayamos a abordar sobre trabajo político ideológico, cualquier análisis que vayamos a hacer sobre trabajo político ideológico, en las condiciones actuales nos tiene que llevar a tomar como referencia los planteamientos que hizo el general de Ejército en su discurso el 1 de enero de este año en ocasión del acto, de la celebración del acto en Santiago de Cuba, del 55 aniversario del triunfo de la revolución. Porque este es un discurso que a nuestro modo de ver nos aporta todo un grupo de ideas, también de preocupaciones del presidente del país con relación a la necesidad que tenemos de dar una respuesta inteligente, eficiente, en relación con el trabajo ideológico en las condiciones en que nos desempeñamos en estos momentos. Primero recuerden que en ese discurso el general de Ejército plantea que hay una campaña de subversión político-ideológica, hay un ejercicio de subversión político-ideológica que está tratando de reinstaurar el capitalismo y el neoliberalismo
en nuestro país, que va induciendo la práctica neoliberal, que va induciendo las ideas del neoliberalismo y el capital. Recordemos que la época moderna trabajó bajo el paradigma de la razón, ¿no? Donde apoyado en las investigaciones, los resultados de la ciencia y la técnica, la razón se convirtió en la principal fuente de argumentación, en lo que trató de distinguir al mundo, aunque todo esto no se pudo lograr siempre por todas las políticas irracionales del sistema capitalista. Pero la época posmoderna lo que ha tratado de llevar como paradigma es la mercantilización, es convertirlo todo en mercancía, privatizar, destruir el Estado. Toman como teoría filosófica la famosa teoría del fin de la historia. Y un sistema, una ideología que trate de sembrar esas cosas, esos paradigmas, ¿a qué está llamando? Al individualismo. Y si está llamando al individualismo, ¿a qué está llamando? A la vanidad, al egoísmo, a la desideologización, a la desmotivación, a la falta de compromiso. Y también, entonces, a la desmovilización sobre las ideas. Y nosotros tenemos que estar muy al tanto de eso, tenemos que estar muy presentes de eso. Aquí incluso, por ejemplo, la compañera también que lo expresó desde una perspectiva del trabajo de las ciencias sociales, su importancia que tiene en todo este combate, habló de lo que hay en las redes sociales. Y las redes sociales es un mundo virtual que se construye con los que participan en las redes. Y hay muchos razonamientos importantes, interesantes, positivos, constructivos en esas redes. Pero hay mucha basura ideológica. Yo diría que hoy hay más basura ideológica que realmente todo un arsenal de ideas políticas, de ideología que realmente defiendan las ideas más justas, las ideas que ha también defendido siempre nuestra revolución. Por lo tanto, nosotros también como una vía tenemos que participar en esas redes sociales y cada uno de nosotros, en la medida en que puede participar, defender la revolución, defender las ideas más justas, defender esas ideas también que el comandante en jefe ha postulado como que son necesarias para construir un mundo mejor. La Comisión 4 del 20 Congreso de la CTC sesionó en el local que ocupa la Sala 8 del Palacio de Convenciones, con la participación de 139 delegados y 15 invitados, los que realizaron 31 intervenciones, analizando los asuntos referidos al trabajo político, ideológico, impacto en la defensa de la patria y la unidad de los trabajadores cubanos. Después de un profundo debate, consideró proponer al plenario de este Congreso el siguiente proyecto. Primero, reafirmar que la formación de valores morales en los trabajadores, diferenciadamente en los jóvenes, constituye la esencia del trabajo político e ideológico del movimiento sindical, reconociendo el valor del trabajo, la responsabilidad, la honestidad, la honradez y el antiimperialismo como valores morales imprescindibles en los afiliados, que fortalecen la labor de la CTC y los sindicatos en la etapa actual. Y bueno, se corresponden con los objetivos aprobados en la conferencia del partido, el 40, 42, 50, 51, 54, 56 y 62. Segundo, promover el cumplimiento del sistema integrado de estimulación y reconocimiento social a trabajadores y colectivos con altos y sostenidos resultados, como vía para enaltecer el valor del trabajo. Corresponden al objetivo 52 y 54 de la propia conferencia. Tercero, solicitar al Consejo de Estado la actualización del decreto ley número 30 referido al sistema de condecoración y títulos honoríficos de la República de Cuba, a partir de los cambios en el escenario económico, político y social aplicados a la emulación socialista, y se corresponde con el objetivo 42. Requerir del gobierno la creación de una norma legal que ampare la atención a los héroes y heroínas del trabajo de la República de Cuba como máxima expresión del valor del trabajo en la sociedad. Se corresponde con el objetivo 42 de la primera conferencia. Sistematizar la historia y la preservación del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales,
para contribuir a reforzar el sentido de pertenencia a los diferentes sectores y la identificación de sus principales líderes y conquistas revolucionarias. Objetivo 64. Proponer a los ministerios de Educación Superior y Educación incluir la historia del movimiento sindical y sus principales líderes en los programas de estudio de las diferentes enseñanzas. Objetivo 64. Reafirmar la determinación del movimiento sindical de convocar a los trabajadores a trabajo voluntario siempre que sea útil y necesario, como vía de formación de la conciencia revolucionaria. Apoyar las movilizaciones para tareas productivas cuando existan las condiciones que las requieran, incluyendo las campañas de higienización y el aporte a las necesidades de diferentes sectores de la economía y la comunidad. Objetivo 41, 42 y 49. Que no se refiere exactamente, pero sí a eliminar la formalidad en el trabajo político ideológico, y por eso hay correspondencia. Ratificar el aporte voluntario y consciente del Día de la Patria, como lo expresaba la delegada de Villa Clara, como expresión de patriotismo de los trabajadores, a partir de lograr una efectiva labor política e ideológica del sindicato. Objetivo 40, 42, 49. Perfeccionar las vías de preparación política e ideológica de los trabajadores, en correspondencia con las transformaciones del escenario sociopolítico y laboral actual. Objetivos 66 y 67. Ratificar al centro de trabajo como el escenario principal de nuestra actuación para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, las drogas, las indisciplinas sociales, convirtiéndolo en el baluarte ideológico de la revolución. Desarrollar acciones propias de la organización y otras de conjunto con las administraciones para asegurar el control y movilización de los trabajadores en este decisivo frente y alcanzar mayor efectividad e integralidad en la Guardia Obrera. Objetivo 45 y 53. Ampliar por el periódico Trabajadores el tratamiento a los temas del mundo del trabajo, desde la orientación laboral, deberes y derechos de los trabajadores, así como las inquietudes y aspiraciones de los afiliados como un medio efectivo de información y educación. Objetivo 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69 y 70. Asegurar una mayor y más amplia participación de los dirigentes sindicales en los medios de difusión masiva y las redes sociales para divulgar la labor del sindicato y sus funciones en nuestra sociedad. Objetivos 51, 52 y 70. Ratificar íntegramente nuestro respaldo a la política exterior de la Revolución Cubana, como expresión de las luchas que libera nuestra patria por su independencia, soberanía y la solidaridad con otros pueblos del mundo. Fomentar, ampliar y fortalecer las relaciones internacionales y de cooperación de la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos con todas las organizaciones sindicales en el mundo, sobre la base de respeto mutuo y la injerencia y la no injerencia, ahí hay que arreglarlo, en los asuntos internos con independencia de su afiliación regional e internacional. Contribuir al fortalecimiento de la Federación Sindical Mundial y sus uniones sindicales internacionales como una prioridad para la CTC y sus sindicatos en su compromiso con el movimiento sindical clasista. Apoyar decididamente los procesos de integración en la región de las Américas junto a otros actores sociales en beneficio de nuestros pueblos. Exigir desde los diferentes colectivos laborales con su actuación el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y la liberación de los héroes prisioneros injustamente en las cárceles norteamericanas. Intensificar la atención integral a través de las diferentes estructuras de los sindicatos nacionales a los trabajadores que cumplen
misión en diferentes naciones y a sus familiares, como expresión de solidaridad y el internacionalismo proletario. Respaldar, que fue un acuerdo de una propuesta de la compañera Nereida, respaldar al pueblo venezolano y a los trabajadores en la defensa de la revolución bolivariana y su gobierno constitucional. Y la otra propuesta de acuerdo también fue respaldar nuestros reclamos, es decir, de los delegados al 20 Congreso, a los héroes prisioneros en cárceles del imperio. Y trabajar la conceptualización teórica del contenido y el papel de los sindicatos en la sociedad socialista cubana. Bueno, dado en La Habana, 21 días del mes de febrero de 2014, año 56 de la Revolución. Hay un aspecto que no lo pusimos, pero bueno, yo creo que vale la pena. Y además, estamos seguros que lo vamos a hacer, que es incorporar en todo esto, en toda esta proyección de trabajo y de objetivos, un grupo de definiciones, de conceptos, de indicaciones que recibimos en la mañana de hoy de compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político, que además nos ha aclarado un grupo de cosas y que nos ha precisado prioridades para el trabajo ideológico nuestro. Yo creo que deben estar y debemos incorporarlas, no solo como un tema aparte, sino dentro de cada una de las cosas que tenemos ahí, revisar e incorporar eso. En eso estamos de acuerdo, yo creo que todos aplaudimos realmente todos los elementos y las indicaciones que nos dio. ¿De acuerdo también? Entonces eso lo vamos a incorporar ahí en cada uno de los aspectos. Y si hubiese algo independiente, entonces nosotros le explicaríamos mañana en el plenario que se decidió incorporar eso.